Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Samuel Leiva. Yo soy presidente de Territorios Colectivos y también vocero de la Sociedad Civil de Acción Climática en Chile. Y hoy día me ha tocado presentar este quinto foro sobre crisis climática y proceso constituyente hacia un pacto social sustentable, que es una iniciativa de Ahora nos toca participar, que es un proyecto del nuevo pacto social, en colaboración con The Global Initiative for Economic and Social and Cultural Rights, también con Fundación Avina y Contexto, y finalmente el Centro de Derecho Ambiental, que este año celebra los 20 años de existencia. Para eso, hoy día contamos con Soledad García. Ella es relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. También nos acompaña Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA e investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile. Él es máster en regulación del London School of Economics. Y finalmente, Valentina Urán, profesora de la Universidad de Chile, directora Centro de Derecho Ambiental y académica del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho y Derecho Económico y además directora de Espacio Público. Todos evidentemente destacados abogados. No en mi caso, yo soy ingeniero, aunque nunca lo he sido, pero más bien me dedico a las políticas públicas. Así que les doy la bienvenida a este quinto encuentro. El proceso constituyente por el cual atraviesa Chile abre una oportunidad única para pensar cómo podrían estar organizadas las relaciones entre el ambiente, la ciudadanía, el Estado y obviamente el mercado, con vistas a la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para toda la población. En ese contexto, este conversatorio, las y los panelistas podrán especial énfasis, ¿no es cierto?, en los conflictos socioambientales en el contexto chileno y latinoamericano para discutir sobre desarrollo económico sustentable, entre otras cosas como el acceso al agua, las zonas de sacrificio que conocemos también en Chile, que lamentablemente todavía existen, también procesos de participación ciudadana y sobre las posibilidades, obstáculos y consecuencias de la construcción de un nuevo pacto social, pero que también desde la sociedad civil de acción climática y especialmente de la Fundación FIMA han empujado un concepto que se llama constitución ecológica. Nos vamos a ir con una serie de preguntas a los expositores primero y después vamos a tener una serie de contrapreguntas, pero invitamos a todos los asistentes a que también pregunten o hagan algunos comentarios a través del chat y a través de las plataformas en las que estamos. Estamos transmitiendo no solamente por Zoom, sino que estamos transmitiendo por la página de YouTube y también por el Facebook Live. Así que los invito a todos, ¿no es cierto?, a expresar sus opiniones y sus comentarios. Eh, las, las preguntas que yo quisiera hacerles a todos ustedes, Valentina, Soledad y Ezio, pues básicamente son tres preguntas como para que vayamos abordando, ¿no es cierto?, ya entremos en estos temas. Lo primero, la primera pregunta es, ¿por qué hoy la discusión sobre crisis climática, conflictos socioambientales y derecho al medio ambiente es importante de cara al proceso constituyente? La otra pregunta es, ¿cuál es la importancia del medio ambiente y la participación ciudadana en la construcción de un nuevo pacto social? Que para nosotros este es un proceso inédito que vamos a, al menos desde mi posición, y no quiero imponerle a nadie, yo entiendo que vamos a poder lograr ese cambio constitucional que tanto esperamos. Y obviamente, ¿qué lecciones podemos aprender desde el contexto latinoamericano? Y desde ahí yo quisiera darle la palabra primero a Soledad, después podría venir Valentina y después Ezio. Así que, Soledad, bienvenida a este quinto foro. Muchas gracias. Estás en silencio, Soledad.
Sí, Sí, hola, sí. buenas tardes a todos y a todas. Los Zooms son un poco traicioneros a veces, pero ya encontré la pantalla, se me había perdido. Me da mucho gusto realmente estar con ustedes y quiero empezar por agradecer la convocatoria a mi persona en representación de la Redesca, que es la segunda relatoría especial creada por la Comisión Interamericana, precisamente con el objetivo de apoyar sus esfuerzos para promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en todas las Américas. Y también quería, bueno, obviamente saludar a la audiencia, a mis copanelistas, al moderador. Me da mucho gusto además que sea un panel tan paritario, con dos mujeres y dos hombres, y también interdisciplinario, que haya alguien no abogada, abogado, moderándolo. Y yo sí quisiera partir, sin perjuicio de ir a tus preguntas en esta o en una posterior intervención, por expresar también que mi participación en este webinar, más que a un tipo de injerencia en un proceso constituyente que evidentemente le pertenece al pueblo chileno, es un interés muy grande del mandato en acompañar este proceso que, como bien decías, tantas oportunidades y también desafíos representa para la vigencia de los derechos humanos en general y de los DESCA en particular en este marco. También quiero aprovechar para dejar un mensaje muy importante para el mandato, que es la disposición a contribuir tanto en este webinar como con la sociedad civil chilena y las instituciones chilenas para aportar técnicamente desde los temas del mandato. Y yendo al tema que hoy nos ocupa, y desde un mandato que, como digo, abraza la cuestión de los DESCA en su generalidad, y desde una perspectiva de progresividad, de indivisibilidad, de interdependencia de todos los derechos humanos, y progresividad en un sentido de que tenemos que seguir avanzando, como muy bien lo dice esa frase que tomamos este año para nuestro informe 2019 de la Redesca, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y sin duda que la cuestión del cambio climático hace también a la dignidad humana y exige poner en el centro de un debate constitucional y un proceso constitucional ese principio pro persona que tanto se ha desarrollado por el sistema interamericano, como también el principio que denominaríamos pro natura, que está en pleno desarrollo, sobre todo a nivel constitucional latinoamericano, en constituciones que ya han reconocido incluso derechos a la naturaleza. El sistema interamericano, para dar ese contexto más general, viene avanzando en generar estándares y en abrazar una visión de los derechos humanos y una protección de los mismos que abarque la generalidad de los derechos humanos, sin superando las antiguas visiones que divorcian tan artificialmente los derechos, ¿verdad?, entre civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Ese es el faro del trabajo, por ejemplo, de la Redesca, que además se han encargado explícitamente por la Comisión en su plan estratégico desarrollar estándares en materia de medio ambiente y cambio climático para la mejor protección de los derechos humanos afectados en el marco de la crisis climática. En ese sentido ha habido muy importantes adelantos en el sistema. Vale resaltar, por ejemplo, la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el reciente caso sobre pueblos indígenas de Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que involucra aspectos de medio ambiente con nombre y apellidos, como también, por ejemplo, el derecho humano al agua, que es un gran tema también, que se ventila en este proceso constituyente y que seguimos desde el mandato con mucha atención, y debo decirlo también, y lo refleja nuestro informe anual Preocupación. Sin embargo, una de las deudas históricas que tiene todavía el sistema interamericano de derechos humanos es precisamente abordar integralmente los asuntos ambientales en la región, y por eso que también estamos diseñando desde el mandato una hoja de ruta para elaborar estándares sobre la cuestión de cambio climático y derechos humanos, que ponga un énfasis en lo que denominaríamos los olvidados o las olvidadas del cambio climático. Y creo que esto también es muy aplicable al proceso que atraviesa Chile, que evidentemente espero, confío, y viniendo de donde viene este proceso,
no puede ser de otra manera que no tenga un clarísimo enfoque de derechos humanos, lo cual también implica el derecho humano al medio ambiente sano. En ese sentido, cuando hablo de las personas y colectivos olvidados del cambio climático, me refiero a mujeres, me refiero a indígenas y a campesinado. Qué importante sería que en esta reconceptualización a la luz del proceso constitucional chileno se piense también, por ejemplo, en el derecho humano al agua, superando las actuales limitaciones que tiene su ejercicio para Chile, y que se piense especialmente en esos colectivos olvidados, por ejemplo, qué necesidades especiales tienen los campesinos y campesinas de tener acceso y disfrute del agua. Las personas que viven en la pobreza y la pobreza extrema, por ejemplo, es un tema de principal preocupación para el mandato, es nuestro faro, yo diría, en un continente y en un entorno regional y de país que evidentemente, más aún con la pandemia del COVID-19, desnuda la desigualdad por sí crónica que padecemos, ¿verdad? La cuestión de los defensores y defensoras del ambiente, de la tierra, del territorio, y ni que decir también la movilidad humana de base climática, los denominados migrantes, personas migrantes climáticas. Esto está relacionado con los impactos diferenciados que tiene en las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. Lo dijo muy bien el antiguo relator especial Philip Austin, que hay que prevenir la aparición de una apartheid climática, donde las personas más pobres y quienes han sido históricamente discriminadas sufran la peor parte del impacto climático. Esto también incluye buscar soluciones que permitan la implementación de estándares para una transición justa, que, como dicen los ODS, no deje a nadie atrás. E implica una promoción de nuevos modelos de producción que se alejen de las nociones tradicionales del extractivismo, de la depredación de los recursos, no me gusta llamar los recursos, de los bienes naturales, lo cual no es desconocer la soberanía de los pueblos sobre sus bienes naturales, sino también tomar en cuenta la responsabilidad que viene con esa soberanía sobre los bienes naturales, no solo con la tierra y la naturaleza, sino con las generaciones futuras, que también obviamente, como lo dice el DIMA, el Derecho Internacional del Medio Ambiente, tienen derecho a disfrutar de un mundo sano y ecológicamente equilibrado. Y considerando estos puntos y siguiendo los lineamientos de la Comisión y su redesca, lo que buscamos es que los estados, y en este sentido este proceso ofrece pues unas oportunidades muy grandes como también desafíos, porque sin duda es un gran desafío que el texto constitucional que surja de este proceso esté a la altura de la crisis climática, siendo además Chile uno de los países más vulnerables de la región al cambio climático, según el informe de la Fundación Terra, al que tuvimos acceso desde el mandato, cumpliría 7 de los 9 requisitos para sostener esto. También es muy preocupante, y esa constitución esperamos que dé respuesta a la crisis climática y a la escasez hídrica, que es otra tendencia a nivel regional. Hay temas que también estamos pues muy atentamente siguiendo, especialmente en Chile, que es un país que tiene, si el dato no me falla, o la memoria no me falla, el 80%, ¿verdad?, de los glaciares del mundo. O sea, la importancia que también de este proceso constitucional se ponga una mirada en esa riqueza natural e hídrica que tiene Chile. Preguntabas también por la cuestión de la participación ciudadana. Eso forma parte imprescindible de un enfoque de derechos humanos en una constitución, en cualquier normativa nacional que pretenda estar a la altura de los compromisos internacionales asumidos por los estados. Forma parte del enfoque de derechos humanos, participación, rendición de cuentas, transparencia. Entonces creo que eso sin duda, y la propia ciudadanía chilena se ha encargado de poner eso muy en el centro, de verdad, y de generar inclusive este proceso constitucional con lo que se denomina en Chile el estallido social. Creo que esa participación ciudadana es un elemento central en también temas medioambientales y en cuestiones climáticas. Justamente
en nuestro informe en 2019, en el Hasta que la dignidad se haga costumbre, estaba revisando antes de empezar y veía que nos hacíamos eco para hablar también en positivo, junto por supuesto con las preocupaciones que nos implican y que venimos siguiendo las zonas de sacrificio ambiental o la cuestión del derecho humano al agua y al saneamiento con la actual consagración en la Constitución del 80, del 19.24, ¿verdad? En que el derecho al agua está en clara tensión con el derecho de propiedad y lo que sí también quería recalcar cómo teníamos el hallazgo de que un estudio internacional sitúa a Chile como el país más comprometido con el medio ambiente. Esta investigación de 24 países señala que el 37% de las y los chilenos está haciendo algo para reducir el impacto ambiental. También cabe subrayar la importante labor de los tribunales ambientales, que sabemos que tienen sus dificultades, pero sin embargo creo que hay motivos para ser optimista y en ese sentido, sin duda que la participación ciudadana en el proceso, como también la centralidad del enfoque de derechos humanos en un enfoque considerado en su amplitud, en la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, en los estándares de origen internacional que tanto del sistema universal como del sistema interamericano se han producido en la materia. Y también en este tema, y creo que es una de las primeras oportunidades en las cuales la Comisión se ha hecho eco del tema del cambio climático, en lo que tiene que ver con las actividades empresariales y su impacto en el cambio climático y en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano. Y en ese sentido, para ir cerrando, no sé cuánto tiempo me queda, todavía tengo muchísimas cosas. Pero no hay problema. Ok, voy a ir cerrando por acá para escuchar a Valentina y a eso, y después seguimos conversando. Sí quería traer también a este webinar, bueno, el desarrollo que hacemos en relación con el tema de cambio climático en nuestro reciente informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, en el cual precisamente analizamos la cuestión tomando en cuenta cuáles son las obligaciones de los estados en relación con las actividades empresariales que generan una especial afectación o empeoramiento de la crisis climática. Creo que ese también es un punto de referencia importante para este proceso constituyente y lo dejo por acá, no sin antes, bueno, reafirmar nuestro interés y nuestra disposición a seguir acompañando este proceso que tiene tantos desafíos, pero muchas más oportunidades. Gracias, Soledad. Es importante, por ejemplo, ese nexo que tú haces entre lo que hoy día está ocurriendo políticamente y la necesidad también de tener una mirada, digamos, más integral respecto a cómo se relaciona la sociedad con el ambiente, pero también de una manera más política. Desde la sociedad civil, por ejemplo, de la acción climática, siempre señalamos que una de las partes importantes del estallido social tenía cierta base, ¿no es cierto?, en esa falta de participación y en los temas medioambientales. Así que un poco basado en eso, porque están los defensores, ¿no es cierto?, siempre los eternos desplazados, son justamente las personas que más sienten esa necesidad de tener un nuevo modelo. Desde esa perspectiva quisiera invitar entonces a Valentina que nos dé un poco su opinión respecto a esta conjetura, ¿no es cierto?, que vamos bien ahí elaborando. Valentina. Muchas gracias, Sam. Y bueno, antes de empezar, saludo por supuesto a Sam, muchas gracias por esta invitación, Soledad, Ezio y a The Global Initiative. Ahora nos toca participar, Nuevo Pacto Social, Fundación Avina, Contexto Más. Muy importante que se hayan unido estas organizaciones y saludo también a las personas que nos están escuchando. La verdad es que varios de nosotros nos hemos encontrado ya en distintos encuentros hablando de este tema y seguiremos participando porque realmente es muy importante y esta pandemia con este auge de actividades en línea ha permitido, ¿no?, estar conectada con personas en distintos lugares del país y del mundo y de la región, y eso ha tenido un gran valor, ¿no? Así que miramos ese lado positivo. En relación, Sam, con tu
con tu primera pregunta, ¿no? De por qué esta discusión climática, de conflictos socioambientales y derecho al ambiente es importante de cara a este proceso constituyente, decir quizás algo como algo obvio, ¿no? Que primero la situación ambiental, la situación de crisis climática y ambiental en que nos encontramos. Tenemos una gran vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático, respecto a lo cual podemos hacer poco proporcionalmente a lo que pueden hacer otros países, pero lo que no deja, lo que no significa que no sea importante lo que hagamos en mitigación y por supuesto lo que podamos hacer en adaptación. Tuvimos en febrero de este año salía un informe de la EGA que mencionaba que 12 ríos de los más importantes de Chile estaban con sus caudales al mínimo histórico, ¿no? Sabemos que este año ha llovido un poquito más, pero hoy día escuchaba justamente en las jornadas de agua que igual estábamos al nivel de Dubái, o sea, en términos de agua caída hasta este momento al año. Entonces lo que muestra, por supuesto, nuestra vulnerabilidad. El Cerradó, ¿no es cierto?, nos habla de esta mega sequía. Por otra parte, también podemos conocer el informe del estado de medio ambiente en Chile el 2018 que hace la Universidad de Chile, que muestra la presión que los distintos componentes del medio ambiente están sufriendo, ¿no es cierto?, tanto el agua como toda la biodiversidad, las distintas especies. Entonces, no nos podemos olvidar que estamos en una situación grave desde un punto de vista ambiental. Ni qué decir la contaminación del aire, ¿no? Han habido algunos progresos, pero la contaminación del aire sigue matando a muchas personas en Chile. Y como siempre, ¿no?, son los más vulnerables, como tanto se ha dicho ya y se ha comprobado en el mundo de los derechos humanos, son los más vulnerables, las personas de comunidades más vulnerables, quienes más sufren por la contaminación del aire. Entonces, en todo este contexto, ¿no?, el año pasado, que parece que ya parece siglo pasado, el año pasado, con todo lo que ha sucedido, desde este estallido, ¿no?, hasta esta pandemia, pero estábamos en agosto, septiembre, marchando por el medio ambiente y por el cambio climático. Luego vino el estallido y me parece muy interesante lo que estás diciendo, Sam, porque yo creo que todavía no se termina de estudiar y escribir hasta qué punto las sensaciones de abuso con ocasión de afectaciones al medio ambiente y de vulneración de derechos humanos en relación con el tema ambiental, estuvieron dentro de las causas del estallido, ¿no? Se habló mucho de pensiones, este estallido que está durmiendo, ¿no? Se habló mucho de pensiones, de otros derechos sociales, pero, y reitero, creo que todavía seguimos hablando de sensaciones porque no se termina de estudiar el fenómeno, pero todos hemos conocido y hemos vivido, ¿no?, la sensación de abuso de las personas que viven en las llamadas zonas de sacrificio, de las personas a quienes les toca sufrir en carne propia un conflicto socioambiental, encontrarse, ¿no?, con esta lucha de David contra Goliat, con esta falta de respuesta por parte del Estado, por esta enorme asimetría. Así que sin duda que es un descontento que existe y a eso y a mí nos toca atender, a él mucho más que a mí, ¿no?, pero atender a comunidades en litigio, y la verdad es que, claro, hay un descontento muy, muy importante. Entonces, y obviamente cuando hablamos de estas urgencias, y ni que decir lo que han dicho los economistas, lo que dijo Lord Stern hace 10 años ya, que el costo de la inacción es más alto que el costo de la acción climática. Además, cómo se está deteriorando la biodiversidad, que incluso los costos económicos, ¿no es cierto?, de la catástrofe climática van a ser altísimo. Entonces ya tenemos un contexto, ¿no?, que no nos permite seguir pensando en el corto plazo, es decir, ya, entonces, y justamente, y aquí viene la relación, ¿no?, porque no me he perdido en el hilo de lo que me estabas preguntando, justamente la Constitución es una hoja en blanco, más o menos en blanco, pero tiene que ver con un proyecto de qué queremos para el país para las próximas décadas. Entonces, en esta década, que es una década crucial de un punto de vista global en materia ambiental, también que es una década muy importante como para nuestro país, ¿no es cierto?, con el descontento social que hemos visto, no podemos desatender la sensación de abuso y la violación a los derechos humanos que están causando con ocasión de la afectación del medio ambiente. Entonces, esto es un proyecto de largo plazo, no podemos dejar atrás a las generaciones futuras, no podemos seguir pensando en el sector privado, en cómo
el empleado o la empleada del mes es quien logra vender más, y con estos periodos de gobierno de 4 años, con políticas de Estado que no son finalmente políticas de Estado. Entonces, justamente el proceso constituyente es un momento que nos debe volver a unir para poder pensar en el largo plazo, en el mediano y el largo plazo, en esta década que digo es decisiva. Se me olvidó poner el cronómetro, Sam, así que tú me vas avisando cuando esté llegando al tiempo que me habías dicho. Sí, digamos, 2 o 3 minutos más, no hay problema. Ya, ok. Bueno, básicamente, por eso me parece que este es un momento crucial, y creo que quienes hemos estado siguiendo este tema lo hemos vivido día a día. No es posible. Cuando vemos el caso de Quintero Puchuncaví, por ejemplo, esa sentencia que por una parte nos alegró mucho, es una sentencia que no pudo condenar a las empresas, que condenó al Estado por sus omisiones, y eso es muy relevante. Pero tiene algo que es dramático al mismo tiempo. Esa sentencia establece que en caso de volver a ver episodios de emanaciones tan graves como eso, van a tener que desplazarse los niños y niñas, van a tener que desplazarse la población más vulnerable. Eso es dramático, es inaceptable. Éticamente, no estoy criticando la sentencia de la Corte, sino que estoy diciendo que cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? En que entonces lo más, y claro, a lo mejor es la solución en el corto plazo, pero entonces creo que la Constitución, y ahora yendo a qué es una constitución, yo sé que no todo el mundo ha leído la constitución, no todo el mundo sabe qué es una constitución, pero hay que decir, ¿no?, que una constitución tiene varias partes, ¿no? Tiene el preámbulo o la exposición de motivos, que es como la parte introductoria, tiene una parte dogmática que habla de los principios básicos del Estado, cómo se organiza, para qué existe el Estado, tiene una parte orgánica de cómo se organiza el Estado, cuáles son las funciones de los distintos organismos, cómo se relacionan los poderes del Estado. También tiene, bueno, disposiciones que dicen cómo se reforma la propia Constitución. Y bueno, y dentro de la parte dogmática están los derechos y los deberes. Y la verdad es que si es que hablamos, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible, si es que hablamos de una nueva relación con la naturaleza, de derechos humanos, creo que una nueva Constitución tiene que considerar estos temas en todas estas partes. Y por lo tanto me parece que es una oportunidad, y me parece muy importante, ya que me encantaría conocer, Soledad, el informe al que te refieres, que no lo conozco. Hay algunos indicadores, hay algunas encuestas que se han hecho, el peso que tuvo la preocupación por la protección del medio ambiente y la naturaleza en el proceso constituyente que se organizó en el periodo de la presidenta Bachelet. Parecía ser que las personas le atribuyen una alta importancia. Ahora, yo siempre me digo, son personas como muy buenos ciudadanos y ciudadanas porque quisieron participar de ese proceso, o sea, entonces posiblemente hay gente que ni siquiera participa porque no le importa, Claro. pero sí la gente, y alguna encuesta que recuerdo que hizo el Ministerio del Medio Ambiente, dice la gente sí le importa el medio ambiente, quiere reciclar. Ha habido educación ambiental también en la enseñanza básica del medio. Entonces muchas veces son los niños, las niñas quienes nos están empujando a tener actitudes más respetuosas del medio ambiente, a quienes nos están llamando a la coherencia, afortunadamente. Y por último, yo quiero destacar el valor que ha tenido la organización de la sociedad civil en el último año. Y reconozco en eso, por supuesto, el gran papel de Ezio Costa. A propósito de la COP25, la verdad es que esto de que se iba a hacer la COP25 en Chile fue una ocasión que la sociedad civil se organizara con estas CAC que estaba presente en distintos lugares del país, y eso, yo que estoy en estos temas hace tiempo, no lo había visto a este nivel, y me parece que es tremendamente valioso. Ahí hay un movimiento de una gran riqueza, con organizaciones que tienen personalidad jurídica, otras que no, algunos son movimientos, pero creo que es muy valioso lo que ahí se ha estado produciendo. Yo lo destaco porque también hay mucha presencia ahí en los territorios, y eso le puede dar gran valor a la participación, que también esperamos que exista y que pueda alimentar este proceso constituyente, asumiendo que, esperemos, por mi parte, gane el apruebo. Gracias, Valentina. Para los que ya se han integrado y no alcanzaron a conocer las preguntas que estamos debatiendo junto a los panelistas, y antes de darle la palabra, ¿no es cierto?, a Ezio, la idea es un poco hoy día abordar las siguientes 3 preguntas. ¿Por qué hoy la discusión sobre crisis climática, conflictos socioambientales y derecho al medio ambiente es importante de cara al proceso constituyente?
y cuál es la importancia del medio ambiente y la participación ciudadana en la construcción de un nuevo pacto social. Sobre todo considerando que hoy día estamos a puertas, ¿no es cierto?, un proceso inédito que va a ser la ciudadanía protagonista en cada uno de ese proceso, en cada una de las etapas de ese proceso, y donde, por ejemplo, la sociedad civil ha levantado consignas como una constitución ecológica. Tanto organizaciones como FIMA en una primera instancia, pero también ampliado a la sociedad civil por la acción climática, un poco desde esa perspectiva también, en términos de participación y cómo esto va contribuyendo a un nuevo pacto social. Quisiera yo darle entonces la palabra a Ezio y darle la bienvenida también a todas las personas que se han sumado. Ezio, por favor. Vale, muchas gracias, Sam. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están hoy aquí con nosotros y quienes en el futuro verán este video. Primero que nada, bueno, agradecerle obviamente a la organización, a NPS, ahora nos toca participar, y a las demás organizaciones que participan de esto. La Sociedad Civil por la Acción Climática es una plataforma que reúne a cerca de 150 organizaciones. Sam Leiva, que aquí nos acompaña, es uno de los líderes de la SCAC también, es parte del equipo de coordinación, es quien nos representa frente al nuevo pacto social. Es un proyecto colectivo del que las organizaciones ambientales de todo Chile están invitadas a ser parte cuando quieran hacerlo. Efectivamente, como decía Valentina, nació a propósito de la COP25. Hoy en día nuestra bandera, tenemos varias porque problemas ambientales sobran, pero entre ellas está la idea de tener una constitución ecológica, y en eso estamos trabajando. ¿Por qué estamos trabajando en eso? Y esto tiene que ver entonces con la primera pregunta que formulaba Sam, ¿no? La crisis climática y ecológica es probablemente el gran desafío de nuestra generación, de una manera amplia, nuestra generación, como todos quienes estamos hoy en día habitando en esta tierra. Y es uno de los grandes desafíos a los que tenemos que hacerle frente desde todas las disciplinas y áreas en las cuales se le puede hacer frente. Una de ellas, el derecho; una de ellas, la organización de la sociedad a través de una estructura jurídica como es la Constitución. Las constituciones siempre han sido una respuesta, siempre desde que existen, que tampoco es desde siempre, existen hace 300 años, 200 y tantos años, uno puede fecharlas más atrás, pero ya no me voy a meter en eso. Las constituciones son respuestas a los desafíos del tiempo. Si uno mira la Constitución del 80, que no nos gusta, a mí no me gusta por lo menos, y no me gusta tampoco el desafío que se planteó, pero para esos constituyentes, nominados por la dictadura y puestos a escribir esa Constitución, si uno lee lo que estaban haciendo, ellos estaban haciéndole frente a lo que ellos consideraban que era el desafío, que era el marxismo. Y uno busca sus conversaciones, y muchas conversaciones hablan del temor a este sistema que podría destruir las libertades y qué sé yo, bueno, sus propias visiones de Guerra Fría, obviamente, sus propias visiones sobre lo que era el desafío. Y las constituciones antes y siempre han tenido desafíos que tienen que ver con cómo hacer que el poder que tiende a la concentración no se concentre y no abuse. Y esa es una cuestión bien importante. En las constituciones organizan el poder de la gente, del pueblo, organizan al Estado, pero también le ponen freno a ese poder. Y hoy en día, y aquí me vinculo un poco con lo que habló Soledad al principio, hoy en día uno de esos poderes, una de esas concentraciones de poder, está en manos privadas. El poder que hay que ponerle freno ya no es solamente un poder estatal, como se pensó durante el siglo XX, sino que es una concentración de poder que puede ser estatal o puede ser privada. La crisis climática, de hecho, la crisis climática y ecológica, es una manifestación de un abuso de poder de parte de los estados y de parte de los privados, que han puesto ciertos intereses por sobre los intereses comunes y han hecho lo que Hugo Matei le llama una pinza que ha destruido los bienes comunes, ya sea privatizándolos o de otra forma, pero siempre teniendo por delante una conceptualización de
beneficio material, de bienestar material, que ha redundado en que esos bienes naturales, comunes, se vayan destruyendo, se vayan erosionando y por lo tanto que le estemos nosotros y nosotras dejando a las generaciones futuras un planeta en un estado de funcionamiento peor que el que recibimos. Y eso probablemente es la peor falta ética que uno puede cometer. En mi formación ética de scout, donde la gran cuestión que uno tiene que hacer es dejar el mundo mejor de como lo encontró, dejar el mundo peor de como lo encontramos, incluso en términos ecosistémicos, parecería un atentado evidente en contra del funcionamiento de la sociedad humana. Y lo digo como scout, pero uno lo puede decir como padre o madre de familia, lo mismo, digamos. En la idea de la familia también está la idea de la intergeneracionalidad, o sea, uno trabaja para dejarle algo mejor a sus hijos, y entonces, ¿cómo puede ser que no estemos dejando eso mejor? ¿Y cómo puede ser que no pongamos como objetivo fundamental en nuestra organización social, en nuestra constitución, eso? La idea de dejar algo mejor. ¿Y qué mejor que dejar un planeta funcionando adecuadamente, un país con un territorio que tenga ecosistemas que funcionen adecuadamente para quienes vendrán, ya sean nuestros hijos, nietos o otros hijos, nietos de otras personas, ¿no? Las comunidades que vendrán después de nosotros. Entonces, hacerle frente a la crisis climática para una constitución es hacerle frente a los desafíos de conservación de los ecosistemas y de freno a los abusos de poder que constituyen la contaminación exacerbada mediante un sistema, un ordenamiento jurídico que permita ponerle estos frenos y generar estos círculos virtuosos de conservación de ecosistemas. Y eso es imposible de lograr sin participación ciudadana. Eso, la manera en que se logra es con participación ciudadana. Y no lo digo solamente por una cuestión, lo digo por tres cosas distintas. La primera es porque el derecho al medio ambiente sano considera a la participación ciudadana como una parte integrante de ese propio derecho. La única manera en que ese derecho se realiza a sí mismo es mediante la participación ciudadana. En segundo lugar, lo digo porque las personas en Chile tenemos una preocupación ambiental que es bastante relevante. Es una preocupación ambiental que está representada en, como decía Valentina, encuestas, en el proceso constituyente durante el gobierno de Bachelet, que si bien participó poca gente, fueron 220.000 personas, no es tan poco, para un proceso de participación ciudadana es muchísimo, y pusieron a el medio ambiente como uno de los principios, uno de los derechos y uno de los deberes más importantes que debían protegerse en una constitución. En una encuesta el año pasado, en diciembre del año pasado, ya había pasado el estallido social, Chile apareció como el país del mundo con la mayor preocupación por la degradación del medio ambiente. Un 80% de las personas de Chile creemos que el medio ambiente está en un estado de degradación muy malo o malo, versus un promedio mundial de 55%. O sea, estamos muy, muy arriba. La conciencia ambiental, manifestada además en nuestra cultura, en nuestro folclore, en nuestro himno y en nuestro imaginario sobre este país, es alta. Entonces, primer lugar, derecho al medio ambiente. Segundo lugar, nuestra conciencia. Y tercer lugar, porque la única manera de efectivamente proteger el medio ambiente es mediante la democracia. Y eso es otro punto que es importante. O sea, vamos a lograr proteger el medio ambiente cuando el poder esté suficientemente distribuido como para que cada uno de nosotros y nosotras en nuestras comunidades seamos capaces de determinar cómo se utilizan los territorios. Porque nadie destruye su propia casa. Nadie quiere destruir su propia casa ni la casa de los que vendrán, ¿no? Cuando se destruyen esas cosas es porque generalmente es un poder externo, aunque sea interno, digamos, aunque sea el propio Estado, pero cuando yo estoy en Huasco, es el poder de Santiago el que viene y decide que aquí se va a hacer una termoeléctrica y me va a contaminar, porque si dependiera de mí no se haría esa termoeléctrica. Y el poder de Santiago me dice, bueno, esto es una buena idea para el progreso del país, pero resulta que muchas veces no es una buena idea para el progreso del país y generalmente no es una buena idea para ese territorio. ¿Estoy en el tiempo, Sam? Sí, vamos a dar un poquito yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Para eso van a tener 5 minutos y después ya
vamos a vamos a finalizar con la media hora que nos queda de show, iba a decir, no, pero de ¿cómo se llama?, de conversación, para justamente también conocer qué es lo que opinan los asistentes, ¿no es verdad? Entonces voy a comenzar con Soledad. Me interesa justamente de esta escala que decía Ezio respecto a las escalas de poder, ¿no es cierto? Desde una mirada más latinoamericana. ¿Cómo influye ese poder político, ¿no es cierto?, en la agenda de cambio climático, en la justicia climática? Porque obviamente las fuerzas políticas que lideran, ¿no es cierto?, los estados latinoamericanos de alguna u otra manera sientan o designan hacia dónde van esas políticas. Tenemos por así decirlo, tenemos un personaje que es Jair Bolsonaro, que es derechamente negacionista de lo que es el cambio climático, y otros personajes también en Latinoamérica que son mucho más progresistas y tienen una visión mucho más cercana a que hay que hacer algo por el cambio climático. Pero me gustaría saber también qué es lo que se puede hacer desde esa mirada. Después quisiera, perdón, Soledad, después quisiera que también abordáramos el tema de Escazú. Todavía no sé a quién, yo creo que le voy a tirar esa situación a Valentina, y cómo, por ejemplo, Escazú se mete entre las políticas internas, ¿no es cierto?, Latinoamérica, y actúa de manera muy, muy difícil de comprender, por ejemplo, el rechazo desde Chile. Y finalmente me gustaría que Ezio nos contara, por ejemplo, qué significa esto de la constitución ecológica, cómo una constitución podría abordar, por ejemplo, la serie de temas que hay entre esta imbricación que queremos lograr entre desarrollo económico, participación ciudadana, pero también derechos de la naturaleza o de los bienes comunes. Entonces, comenzamos por Soledad, con esta mirada más bien de poder latinoamericano hacia una agenda climática. Sí, muchas gracias, Samuel. No sé si soy la persona más indicada para un abordaje de esas características, y más bien puedo hablar desde el mandato que tengo a cargo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí hacer una pequeña reflexión tomando lo que ya Aécio muy bien puso sobre la mesa, ¿verdad? Y si estamos hablando de una nueva constitución, estamos hablando de un nuevo pacto social, es inevitable la participación ciudadana si en realidad se quiere que ese pacto sea social. Es casi una verdad de perogrullo, ¿verdad? En ese sentido conecto con el acuerdo de Escazú, que precisamente lo que hace es favorecer la participación, la rendición de cuentas, y que además Chile fue uno de los estados promotor del mismo. Y quiero, sin perjuicio de que Ezio, Valentina lo aborden desde el terreno, como quien dice, sí poner de manifiesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual visitamos Chile precisamente el año pasado, y hicimos unas observaciones preliminares con base en nuestras observaciones en el terreno, hizo una serie ya de recomendaciones a Chile. Una de ellas es precisamente ratificar el acuerdo de Escazú. Con lo cual también esto se imbrinca con el proceso constitucional actual. Me remito también como un elemento a considerar en la discusión en curso en el proceso constituyente a la recomendación 13 de ese informe preliminar, de nuestras observaciones preliminares de la Comisión, donde se dice que se recomienda a Chile fortalecer el contenido y protección de los DESCA, particularmente los derechos a la salud, educación, seguridad social, ambiente sano y agua, con un enfoque de igualdad, no discriminación e interseccionalidad, como eje central de los marcos normativos, diseño institucional y políticas públicas que definen su realización. Todo ello con especial consideración de los estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos, a los cuales me referí anteriormente y he compartido a través del chat el link. Sin duda que, ya que la Comisión recomienda a Chile que tenga en cuenta todos estos aspectos en la formulación de sus marcos normativos, estamos ante una oportunidad
gigante y ante una guía también que le está ofreciendo la Comisión, como le están ofreciendo instancias del sistema universal, como ya Chile inclusive ha tenido antes la experiencia, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, el caso Claude Reyes versus Chile, que marca un antecedente fundamental en materia de participación. Y, por supuesto, la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana, al cual antes me referí. Yo quisiera también, si me lo permiten, hacer un énfasis particular en el contexto que estamos viviendo, en el contexto en el cual se termina dando este proceso constituyente. El contexto del estallido social, el contexto de la indignación ciudadana, de la participación ciudadana tan intensa que viene viviendo Chile, se ha visto sin duda también ahora mismo alterado o modificado por el contexto de pandemia. Y creo que es muy importante hacer ese nexo entre la crisis sanitaria, crisis económica, crisis social y la crisis climática que también estamos viviendo. En ese sentido, pues la relatoría, junto con el relator especial sobre medio ambiente, llamábamos hace poco la atención a los estados de la región en general para que en lugar de ser más flexibles en el marco de esta pandemia, con la protección ambiental, todo lo contrario, refuercen su diligencia, tanto con las actividades que provienen del Estado como las actividades que provienen de privados, para la protección del ambiente. Y pedimos también que se tome la suficiente energía para desarrollar la conciencia de que lo que nos está pasando tiene un anclaje clarísimo también en la crisis ambiental. En ese sentido, quiero agradecer mucho a algunas personas que han estado haciendo preguntas a través del chat, Guillermo, Débora, y que me preguntaban si realmente el derecho al medio ambiente es un derecho humano. Efectivamente, esto, por ejemplo, en nuestro sistema está reconocidísimo en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador de la Convención Americana. La Corte Interamericana lo ha interpretado también incluido en el artículo 26, y en este caso la Cajayat versus Argentina reciente lo deja todavía más claro. De forma, tenemos un marco interamericano muy desarrollado y muy pertinente para que inspire también este proceso constituyente. Y lo voy a dejar por acá mencionar solamente los trabajos de la Comisión en relación con pandemia, la resolución 1 y 4/2020 de la Comisión, porque también son muy importantes para este diálogo. Y agradecer nuevamente por la segunda oportunidad. Yo, voy a insistir en esto, porque justamente, como tú dices, la participación ciudadana también permite ir involucrando, ¿no es cierto?, a la sociedad en estos cambios políticos que a veces se necesitan justamente para abordar la crisis que está ahí. Tenemos una crisis inmediata, que es el COVID-19, pero después viene una crisis que incluso puede ser más severa y con un horizonte de tiempo muchísimo más grande. Y aparecen nuevos acuerdos políticos, como el Acuerdo de Escazú, que nos permitiría, ¿no es cierto?, tener mayor involucramiento. Y ahí quiero un poco conocer la opinión de Valentina respecto a eso y cómo, ¿no es cierto?, estas herramientas van surgiendo como respuesta, pero que justamente uno de los promotores, en este caso Chile, abandonó esa carrera sin una explicación coherente. No quiero yo tirarle esa ¿cómo se llama?, esa roca caliente a Valentina, porque no tiene por qué responderla, pero sí sería interesante que nos pudiera decir, por ejemplo, cómo Escazú y estas iniciativas van mejorando justamente esa capacidad de la ciudadanía de enfrentar esta crisis climática. ¿Valentina? Sí, muchas gracias. Sí, varios conocen que yo soy una Escazú lover y parezco disco rayado con el tema de Escazú. Me tocó en realidad participar en algunas de las rondas de negociaciones como profesora de la clínica ambiental y también del Centro de Derecho Ambiental, y es un proceso al que le tengo mucho afecto porque siempre creí en la importancia, ¿no?, de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Resulta tan evidente, ¿no?, cuando hablamos pensando en la información, en la transparencia. Finalmente la transparencia tiene esa cosa mágica de mostrar quién asume los costos de una decisión, como decía Ezio, una decisión que se toma, por ejemplo, en Santiago. Si los costos se ponen sobre la mesa, ya solo eso
puede llamar a modificar las decisiones. Y en ese contexto, bueno, ya se ha dicho, incluso han habido seminarios titulados como Chile, el capitán Araya, el que los embarca a todos y se queda en la playa, o sea, es un bochorno diplomático, pero espantoso, de la peor calaña, realmente el espectáculo triste que ha dado Chile, dando la idea de negociar un instrumento el 2012 en Río +20, siendo además el país que promovió durante todas las negociaciones, buscó un acuerdo ambicioso, buscó que fuese vinculante hasta que se adoptó el texto el 4 de marzo del 2018 y finalmente se resta de firmar diciendo que va a postergar la firma. Yo nunca voy a perder la esperanza de que Chile lo firme y algún día lo va a firmar. Espero que de todas formas este gobierno recapacite y lo firme, porque a partir de ahí es la incoherencia. A partir de ahí ha sido la incoherencia total. El mismo presidente, cuando fue a la Asamblea de Naciones Unidas, en la misma ocasión en que se iba a firmar, y Chile había invitado a los otros países, junto a Costa Rica, habían sido eran como los anfitriones de esta ceremonia de firma, y en esa misma ocasión en que Chile no firmó, y quedaron varios con los crespos hechos, el presidente Piñera alude y hace un paralelo con la acción climática y el caso de Quintero Puchuncaví, diciendo cuán ambicioso es el plan de descontaminación que estaba promoviendo el gobierno. Entonces, eso es francamente inaceptable, incoherente, y a partir de ahí el gobierno ha sufrido un grave problema de legitimidad, ¿no? Y que mucha gente no le cree, a pesar de que hay cuestiones importantes que se están haciendo, como la presentación del proyecto de ley marco de cambio climático, que me parece que es sumamente importante y que hay que apoyar. Y si a mí me dijeran qué prefiere, ese texto tal como está hoy y que salga durante este gobierno, prefiero ese texto ahora, con tal de la incertidumbre de que a lo mejor se postergue, digamos, eternamente. Es muy importante entonces que en la acción climática también se contengan, lo dice el mismo Acuerdo de París, para la acción climática también es fundamental en los derechos de acceso. Y en relación con eso, con la reticencia en Chile al Acuerdo de Escazú, yo quiero mencionar algo que hemos visto ya en varias ocasiones. Cada vez que hay alguna dificultad económica, algún tipo de crisis económica, surgen los paquetazos para la inversión. Y eso sucede en todos los países de América Latina, en gobiernos de derecha, de centro y de izquierda. El paquetazo para la inversión, las 12 medidas, las 10 medidas, como quieran, para promover la inversión. Y siempre en ese discurso que se repite una y otra vez, se muestra, ¿no?, a la protección del medio ambiente y a la participación ciudadana como enemigos, como lomos de toro, como barreras a la inversión, cuando entendemos ya a estas alturas que son condiciones del desarrollo, que no podemos tener un desarrollo que no considere los derechos humanos, que no considere las generaciones futuras. Entonces, han habido, lamentablemente, y a mí me preocupa mucho, coincido con eso, ¿no?, de la importancia de la democracia. Me preocupan mucho las amenazas a la democracia que vienen por la tecnología, las redes sociales. Ocurre aquí y en otros países como se manipula la voluntad. Eso me parece que es tremendamente grave. Y ahí tenemos una gran amenaza, ¿no?, en la falta de regulación de las redes sociales y el uso político que se le da. Seguramente no lo estoy diciendo de manera técnicamente súper apropiada, pero todos sabemos de qué están hablando. En los casos en que se han manipulado elecciones a través de que, con esta lógica de burbuja, ¿no?, te llega toda la información exacerbando, ¿no?, lo que tus ideas. Entonces, con estas ideas como de tribu, a mí eso me parece muy grave. Entonces, en esa lógica, me parece que es algo que ha venido sucediendo en los países de América Latina, estas tentaciones a la regresión. Y por eso es que el Acuerdo de Escazú es muy importante, porque establece un principio de no regresión. Es un acuerdo de piso, en que los estados se comprometen de acuerdo a la legislación nacional. No es súper ultra ambicioso, sino que los estados se comprometen de acuerdo con su propia legislación a avanzar en ese camino, en implementar efectivamente y garantizar el ejercicio de estos derechos de acceso, que son catalizadores del derecho a un ambiente sano y del ejercicio también de otros derechos, ¿no? Estamos hablando aquí justamente de estos derechos humanos. Entonces, y en eso, por último, Sam, quisiera hablar de la preocupación a propósito de Escazú, que por supuesto que no me puedo hacer cargo de por qué no se ha firmado Escazú, y la verdad es que nadie, porque hasta ahora no he visto ningún seminario en que vaya alguien a defender la postura. Nadie ha dado ninguna explicación. Nadie, porque no hay ningún profesor de Derecho Internacional o profesora de Derecho Ambiental que esté dispuesto a sostener la no firma, porque la verdad es un bochorno. Entonces, lo que me preocupa a mí, algo similar ha ocurrido en Perú también.
de una gran desinformación, de poner esta agenda como con la agenda abortista, poco menos, te fijo, como de generar, y lo que hay detrás es una agenda también contraria a los derechos humanos. Y esto a mí me preocupa mucho. Estamos viendo, ni que decir las amenazas que sufrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es el tema de esta sesión, pero es muy grave. Son muy graves las amenazas a la agenda y a los derechos humanos. Chile el año pasado, lo escribimos con Constance Nalegat, una decisión, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento de la contribución que hacen los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Y Chile se restó, o sea, no participó activamente, no se aprobó esa resolución sin votación, pero Chile, en lugar de tener un rol protagónico en eso, y en esa resolución que por supuesto mencionó la importancia del Acuerdo de Escazú, Chile estaba ya en una situación bochornosa, entonces ya no la podía apoyar. Entonces nos vamos a restar de actuar con políticas de Estado, de actuar de manera multilateral, de seguir con esta agenda de derechos humanos. Chile tuvo un papel en la Declaración de los Derechos Humanos, en su creación. Entonces, a mí me parece que eso es preocupante. Bueno, ahí también nos enfrentamos a lo que es los fake news y también la mucha mitología respecto a los cambios. En que estos cambios, esta mirada nueva, esta mirada de protección del medio ambiente, esta mirada de la defensa de los defensores de la naturaleza, esta otra mirada en función del desarrollo, es un cuestionamiento que vamos, yo creo, a vivir muy intensamente en el proceso de una nueva constitución. Y desde ahí, por ejemplo, yo quiero darle la palabra a Ezio, porque hay varias de las preguntas que han surgido tienen que ver justamente con la capacidad del nuevo cuerpo normativo constitucional en dar respuesta, ¿no es cierto?, a esta necesidad de dar una protección del medio ambiente, pero que no resulte o no dé más argumentos a los que justamente decía Valentina, los que nos ponen esta como imagen de terror de que ahora con esta nueva mirada se nos acaba la economía, se nos acaba, ¿cómo se llama?, la capacidad democrática que tenemos hoy día, o obviamente va a afectar en el desarrollo económico. Entonces, yo sé que te la pongo muy difícil, Ezio, pero en estos 5 minutos un poco abordar el por qué consideramos que es posible, por ejemplo, tener una constitución que dé respuesta a esto, llámese ecológica, verde, ambiental, como quieramos llamarlo, pero ¿por qué es posible hacerlo? Vale. Voy a partir por decir que el concepto que manejamos de constitución ecológica se refiere a las normas ambientales y de protección ambiental que están dentro de una constitución y que ponen como centro de la constitución la protección del medio ambiente y la gestión armónica entre la sociedad y el medio ambiente. O sea, cuando hablamos de constitución ecológica no estamos hablando de que la constitución sea completamente ecológica, eso es imposible, sino que de un cuerpo normativo que va a estar integrado en la constitución que tiene esta lógica, ¿no? Y puede llamarse, de nuevo, ecológica, ecoamigable, visto, e-constitución, como quieran, eso es irrelevante, lo relevante es que exista estas normas que nos pongan como uno de los centros de la organización social la protección del medio ambiente. ¿Eso va a funcionar por sí solo? No. Podemos tener una constitución que sea solamente cosas relacionadas con el medio ambiente y si no se traduce en cambios normativos mayores con una convicción ciudadana suficiente y con una visión sobre lo que estamos haciendo, no va a surgir ningún efecto. O sea, podemos escribir cosas muy bonitas, pero escribirlas no sirve si no hay toda una serie de movimientos posteriores a la Constitución. O sea, una Constitución que contenga normativa ecológica suficiente, podríamos decir que es una primera piedra en un cambio de trayectoria hacia una sociedad que sea más armónica en su relación con el medio ambiente. Pero va a requerir de un trabajo gigantesco posteriormente, y de un trabajo que además de ser grande y difícil, va a enfrentarse a, como le gusta decir a nuestros gobernantes, a enemigos poderosos. Porque cuando queramos ir modificando la normativa de, por ejemplo, uso y utilización y aprovechamiento de recursos naturales,
de bienes comunes devenidos en recursos naturales, va a haber una confrontación, ¿no? Va a haber personas que no van a querer que se cambien esas normativas, independiente de lo que diga la Constitución. Van a tratar de defender lo que consideran que es adecuado por una cuestión ideológica o lo que consideran que es suyo por una cuestión de interés particular. Y por lo tanto tiene que haber una convicción social suficientemente amplia, y ahí es donde yo me alegro, por ejemplo, de que una nueva constitución, cuando tengamos la discusión, gane el apruebo, esperemos, gane la convención constitucional, esperemos, y tengamos la discusión, que los acuerdos tengan que ser por 2/3, para mí es una buena noticia, porque si logramos que 2/3 consideren que el medio ambiente es una de las cuestiones centrales que la sociedad tiene que proteger, bueno, resulta que tenemos un piso de legitimidad bien amplio, que permite pensar en cambios en un plazo mediano. Yo digo mediano porque yo no me imagino que teniendo una buena constitución en términos ambientales, no vayamos a estar 20 años haciendo cambios que vayan más o menos llevándonos hacia una salida, primero del neoliberalismo, después del extractivismo, después de al menos este tipo de capitalismo, y nos enfrentemos o nos pongamos en una ruta de una economía ecológica, o como queramos llamarle también, a ese tipo de economía, ¿no? Es cambio constitucional para cambiar normas, para cambiar sociedad, para cambiar economía, tiene que ser todo. El pacto social, el nuevo pacto social es finalmente todo eso, no es solamente la Constitución. La Constitución es una de las piezas importantes, pero no la única. Entonces, este trabajo que va a venir a posteriori es el que nos va a marcar la posibilidad de que sean efectivas esas normas. Y, por ejemplo, que la fiscalización se produzca, que es una típica pregunta, y vi que alguien la dijo en el chat, ¿no? Que se produzca la fiscalización, porque sin fiscalización las normas no funcionan. Eso es efectivo. Y miren ustedes, por poner un ejemplo contingente, miren ustedes la diferencia que existió entre la fiscalización a quienes estuvimos en la calle durante octubre y noviembre del año pasado versus quienes estuvieron bloqueando carreteras con sus camiones es la última semana. No es que no haya una norma que no impida el bloqueo de carreteras, hay muchísimas normas que estaban siendo violadas, pero no había voluntad política de, en este caso, reprimir esa manifestación. Y sí había voluntad política de reprimir otro tipo de manifestación, ¿no? Entonces, y esa voluntad política está puesta ahí, hoy en día sin legitimidad, afortunadamente, o no sé si afortunadamente, pero hoy en día sin legitimidad. Pero lo que debiéramos buscar es que la voluntad política futura sea una voluntad política que tenga legitimidad y que apunte hacia un mejoramiento de las condiciones ambientales, que finalmente es lo que buscaría una constitución ecológica. Tener normas que pongan como central a la protección ambiental y permitir un camino que nos haga en el futuro proteger mejor al medio ambiente. Una vez cerrar con esto, he estado leyendo de bienes comunes la última semana. La agenda de destrucción de los bienes comunes se demoró 500 años y sigue avanzando en destruir los bienes comunes. O sea, el punto en el que pasamos de tener muchos bienes como bienes comunales, bienes comunes, bienes públicos, al día de hoy han pasado 500 años en que se han ido privatizando las cosas, en que se han ido estatizando también las cosas, porque los bienes comunes son bienes del pueblo, no de los estados ni de los privados. Han pasado 500 años. Nos vamos a demorar quizás, espero que no 500, porque no creo que tengamos 500 años para hacerlo, pero 100 en devolver a un estado más o menos adecuado esos bienes comunes. Hay que empezar y hay que tener la esperanza de que lo vamos a lograr, pero sin tener la ilusión de que eso va a ser algo inmediato o simple. Va a ser difícil y largo. Gracias, Adesio. Justamente era lo que yo quería plantear. El tema de la fiscalización es un tema importante, pero si nosotros solo, evidentemente, esperamos que todo sea fiscalizable, igual fallamos como sociedad. O sea, porque obviamente nunca vamos a tener la capacidad de fiscalizar cada una de las actividades que se desarrollan en un país. También nosotros mismos tenemos que tener la voluntad de no tener que ser fiscalizables para cumplir la ley. Por otro, hay una pregunta en particular que me llamó la atención, que tenía que ver en cómo
cómo le podemos dar un argumento a las personas que hoy día consideran que esta construcción de un nuevo pacto social no es necesaria. O sea, principalmente a las personas que optan por el rechazo. Y en ese sentido, la persona que hizo la pregunta dice, con el fin de flexibilizar los paradigmas respecto a la necesidad de una constitución ecológica. Un poco te devuelvo eso, o sea, yo sé que es muy difícil convencer el cambio político de una persona, es casi imposible, pero un argumento clave para poder decir, mira, a la persona del rechazo, decirle, mira, es importante el cambio constitucional desde la perspectiva de los derechos humanos o del medio ambiente, sería interesante también conocer tu opinión. Si me puedes responder esa pregunta, previo a ya voy a ir leyendo algunas preguntas también que han surgido. Vale. Mira, lo podemos plantear desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista propiamente ambiental, uno puede decir, esta constitución tiene problemas con lo ambiental, a propósito, especialmente porque hay un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ha habido avances en materia ambiental, eso no lo podemos negar, pero hay un tope gigantesco en el derecho de propiedad y en cómo se conceptualiza el derecho de propiedad. Y hay otro tope bastante grande en la distribución de poder, que impide que los territorios, las regiones, las comunas, tengan suficiente autonomía como para tomar decisiones sobre sus recursos en algún nivel. Entonces, esas dos cosas son cosas que no van a cambiar si no es con un cambio constitucional. Y la mejor prueba de eso es que se intentó constitucionalizar que las aguas fueran un bien nacional de uso público hace poquitos meses atrás, en enero de este año, y una minoría de senadores bloqueó esa posibilidad. Eran 12 senadores que votaron en contra, 24 que votaron a favor, pero como nuestra constitución tiene quórums grandes para impedir sus cambios, entonces no se pudo cambiar esa cuestión, que hay un consenso relativamente amplio en el país de que el agua es un bien común, un bien nacional de uso público y que debería priorizarse el uso humano y de los ecosistemas. Ese es un enfoque. Y el otro enfoque es más difícil porque aquí viene la manera, creo yo, la manera en que piensan las personas, ¿no? Cuando uno tiene un sistema normativo, el sistema normativo tiene que tener algún nivel de legitimidad, o sea, tenemos que estar todos más o menos de acuerdo, es obvio que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero más o menos de acuerdo con que, bueno, estas son las reglas que nos dimos como sociedad y entonces vamos a trabajar en ellas, con ellas. Cuando hay un grupo mayoritario de personas que cree que ese acuerdo, esas normas no son legítimas porque se producen abusos, porque se producen desigualdades muy grandes, incluso si no es mayoritario, incluso si es la mitad menos uno, ese acuerdo no va a funcionar. O sea, cuando la gente dice, es que este país no está funcionando, así que rechazo, a mí me produce una sensación muy extraña, porque es precisamente porque este país no está funcionando que usted debería aprobar. Y debería aprobar para generar una conversación entre todos. Y en esa conversación van a estar efectivamente todos. O sea, van a ver, si hay una convención constitucional, y suponemos una distribución de votos similar a la que pareciera que hay en el país, van a haber un 10%, un 7% de personas de extrema derecha sentadas en esa convención constitucional. Y también un X% de centro derecha y un X% de centro izquierda, de extrema izquierda. Y por supuesto que van a haber visiones que van a ser las que más van a aparecer en redes sociales y en la televisión, visiones muy desagradables sobre el mundo, probablemente de los extremos, pero van a haber una mayoría de personas que van a poder dialogar para tratar de llegar a un país que sea aceptable para todos y para todas. Y yo espero que ese país aceptable para todos y para todas le haga frente de todas maneras a la crisis climática y ecológica, que sea un pacto ecológico, y también que le haga frente a otros grandes males como son el patriarcado y el neoliberalismo. Gracias, Ezio. Yo quisiera consultarle a Valentina en este caso. Una pregunta que hicieron si era posible a través del proceso constituyente reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Si sería posible, significativo para la protección ambiental. Bueno, ese es un tema que se ha estado súper interesante y que se ha estado discutiendo en los foros académicos en los que participamos y se ha estado discutiendo. Yo reconozco que hace algunos años era un poco escéptica. Me gusta mucho la idea, por supuesto, pero era un poco escéptica en el sentido de decir, bueno, de esa cosa como tan racional, de decir, bueno, pero
todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de proteger la naturaleza, es considerar al sujeto de derechos en la forma más eficaz. Entonces esa es como una pregunta válida, porque quienes dicen que a lo mejor no es la forma. Sin embargo, a mí me parece que es una discusión interesante, que es una discusión que sí es importante tener, porque también modifica la forma como entendemos la relación entre el Estado y la naturaleza, entre las personas y la naturaleza. Por lo tanto, y hay casos muy interesantes hoy día también en la jornada de aguas, ¿no? que eso también está organizando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que siguen mañana, aprovecho de pasar el dato. Justamente hubo una exposición muy interesante, o no, era ayer cuando se estaba hablando de los derechos, bueno, todos los días se ha mencionado, de la naturaleza como sujeto de derecho. Hay sentencias muy interesantes en Colombia, por ejemplo, ¿no? que han dicho que un río es sujeto de derecho, otras o que la Amazonía es sujeto de derecho. A mí me parece que es una aproximación muy interesante, que es provocadora y que podríamos discutir. A mí me interesa que tengamos esa discusión, ¿ah? Porque sí creo que tenemos que plantear otra relación con la naturaleza, y porque finalmente la protección de la naturaleza es lo que nos permite la vida, que es como tan evidente, ¿no? Sin naturaleza no hay vida, sin agua no hay vida, como quieras que te lo diga. Entonces, ¿cómo no va a ser importante tener esta discusión? Y yo creo que, tal como decía eso también, yo creo que las personas entienden eso. Las personas desde su vivencia, desde su contacto con la naturaleza, desde sus experiencias vitales en sus territorios, las personas entienden eso. Por lo tanto, a mí sí me parece cada vez más interesante la idea de pensar en la naturaleza como sujeto de derecho. Y una constitución que establezca en sus principios una nueva relación con la naturaleza, como base y fundamento de la vida. Yo quería un poco consultar sobre tu experiencia desde ¿no es cierto?, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Chile se habló mucho hace unos años, ahora no tanto porque terminó siendo más bien un mito en función de los datos, ¿no es cierto? Pero hablamos mucho de judicialización de los conflictos ambientales. Hablamos mucho de que la sociedad civil estaba en contra del desarrollo y su principal herramienta era interrumpir los procesos a partir de la extremada judicialización de las evaluaciones ambientales. No sé si eso es un concepto compartido, o esa crítica o ese mito también surge a nivel latinoamericano, pero quería un poco saber tu opinión respecto a eso. Si es una herramienta de defensa válida de la sociedad civil, o en general iría en contra también o algo puede también dar favor a ese argumento de que esto va en contra del desarrollo de las naciones. Sí, muchas gracias, Samuel. Creo que te haces una pregunta muy interesante con muchísimas aristas sobre la que podríamos tener otro webinar en realidad, porque se está refiriendo a un tema neurálgico para la exigibilidad, o una de las facetas de exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que por cierto es una exigibilidad por vía de la justiciabilidad, que ha estado históricamente discriminada igual que los de esta en relación con los derechos civiles y políticos. En muchos de nuestros países, si preguntamos ¿qué entendés por derechos humanos?, poca gente te va a hablar del agua, quizá en Chile ahora más, ¿verdad?, de la salud, o con esta pandemia. Hay una noción como muy de derechos civiles y políticos, y eso también se ha trasladado a los tribunales, y sin embargo en nuestra región, como señalaba Valentina, tenemos antecedentes muy valiosos, muy importantes. Señalaba el caso de la jurisprudencia colombiana, por ejemplo, de la sentencia del Río Atrato contra Colombia, tantos otros que se están produciendo ahora mismo, y la justiciabilidad resulta fundamental, sin ser tampoco la panacea. No es la justiciabilidad la panacea ni a nivel nacional ni a nivel internacional. O sea, lo deseable en realidad es que los conflictos sociales se resuelvan antes de llegar a esa instancia, a ese poder judicial, a ese órgano internacional como es la Comisión, como es la Corte, como son los órganos de Naciones Unidas. Y en ese sentido yo sí quiero registrar la importancia de esa justiciabilidad directa
de los DESCA y especialmente del derecho al medio ambiente que se está gestando en el sistema interamericano y que no me extraña que también sea parte de las resistencias que el sistema interamericano cada vez más está despertando como en tiempos pasados y que ojalá podamos revertir esa tendencia porque es muy peligrosa. Creo que es muy importante que se siga avanzando por este sendero de justiciabilidad a nivel nacional, a nivel internacional. Ojalá en Chile tengan en cuenta los más altos estándares que hay ahora mismo en la región y no solamente en el sistema interamericano. Colombia, constituciones nacionales que efectivamente reconocen el derecho a la naturaleza, como la de Ecuador, como la de Bolivia, y que ponen los estándares lo más alto posible, que es donde tienen que estar. Si hablamos en serio de derechos humanos, si hablamos en serio de desarrollo sostenible. Creo que Débora estaba opinando mucho, muy activa y que se dedica a las ciencias del mar, y qué bonito también tener una escucha interdisciplinaria. Decía que no deberíamos separar nunca esas dos palabras. Desarrollo sustentable, como seguridad humana. Más que nunca con lo que nos está tocando vivir, creo que es tiempo, y con lo que vivió Chile el año pasado con su estallido social, ese despertar ciudadano, creo que es más que nunca el momento de desafiarse. Los derechos humanos son, como toda actividad humana, grandes cuestionadores del poder establecido. Y por eso son tan resistidos, y por eso son tan necesarios para la humanidad. Y por eso la humanidad los parió después de la Segunda Guerra Mundial, y con todos los retrocesos que enfrentamos, es momento más que nunca de reivindicarlos, y es momento más que nunca de reivindicar el derecho a un medio ambiente sano desde una perspectiva no exclusivamente humanocéntrica, sino una perspectiva de naturaleza que no nos necesita. Y eso es un dicho muy común, pero tan cierto. O sea, somos nosotros quienes necesitamos a la Pachamama, y tenemos también la suerte de contar con pueblos originarios con una sabiduría que ojalá también eso esté muy presente en el proceso constituyente chileno. Lo dejo por acá, tendría mucho más que decir, pero de verdad que está siendo muy rico este debate y también el intercambio con su audiencia. Muchísimas gracias nuevamente, y no quiero dejar de reconocer el rol de Rosa, a quien imagino se lo hacemos muy difícil hablando tan rápido, pero me parece tan importante que esté ahí Rosa haciendo más accesible este espacio, que me da mucha alegría, y felicito también a la organización por ello. Gracias. Gracias, Soledad. Sí, yo también iba a dar al final iba a dar un reconocimiento específico a Rosa, que está haciendo ahí también su labor, ahí como un quinto panelista, pero muy importante para todos nosotros. Una última pregunta, ¿qué habría que cambiar? Aquí la voy a abrir, es una pregunta más bien para eso, pero la voy a abrir también para Valentina, que me gustaría conocer también la opinión de ella. ¿Qué habría que cambiar, en su opinión, en la actual formulación del derecho de propiedad para que sea funcional a una constitución ecológica, verde, ambiental, considerando que hoy puede ser limitado justamente y precisamente por su función social, la que incluye la conservación del patrimonio ambiental? Ezio o Valentina. Valentina, comencemos por Valentina. Y justo le estaba diciendo adelante Ezio. A ver, tenemos, ¿no es cierto?, en el 19 número 8 de la Constitución, un derecho y un deber. El derecho, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y dice también que es deber del Estado velar por el ejercicio de este derecho y tutelar la preservación de la naturaleza, y después que la ley puede restringir otros derechos en virtud de este otro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso para quienes no lo saben. Se ha hablado de que una formulación poco feliz, de que debiera ser un derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. La terminología hoy ya es de un medio ambiente sano. Más allá de eso, que yo creo que es un derecho entonces que hay que mantener y reformular de una manera más correcta, a mí me parece, y eso sin duda, me parece que es muy importante reforzar el deber del Estado, ¿ah? El mandato de protección del Estado. Por ejemplo, no sé, la Constitución alemana
habla de que el Estado, aquí lo tengo, teniendo en cuenta la responsabilidad por las generaciones futuras, los fundamentos naturales de la vida en el ámbito del orden constitucional, protege, digamos, estos fundamentos naturales. Por dar algún ejemplo, me parece que incluso cuando yo pienso en la ley de cambio climático hoy, que está en una lógica de sectores, ¿no? Aquí está el medio ambiente y todos los otros sectores, que pareciera que todos los otros sectores son eventualmente enemigos del cambio climático, lo vemos en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Entonces me parece que sería importante reforzar como un papel del Estado en su conjunto, asumir una acción climática y una acción ambiental ambiciosa, ¿no? Y que eso estuviese absolutamente claro en la acción de cada funcionario o funcionaria del sector público, que es parte de su misión actuar en función de este deber. La Corte Suprema lo viene diciendo desde hace un tiempo. La Corte Suprema en algunas sentencias le viene recordando a los organismos del Estado con competencias ambientales, pero desde el Ministerio del Interior hasta las Seremias de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, que tienen que, incluso la superintendencia, que tienen que interpretar sus funciones sobre la base de este deber del Estado que tienen. Y eso me parece que es muy relevante, y eso ha causado, por supuesto, escozor e inquietud de cómo se interpretan estas normas. Pero a mí me parece que no esperemos que la Corte Suprema siga diciéndolo, o sea, incorporemos, reforcemos este deber de protección. Y por último, los deberes de las personas. Hay constituciones que hablan, la constitución colombiana, la constitución de Francia, a través de la Charte de l'Environnement, hablan de los deberes de las personas. Las personas naturales y jurídicas deben tener entonces deberes en relación con la naturaleza, en relación con el medio ambiente, ¿por qué no? Ajá. Yo sé que Ezio ya de retirarse en unos minutos más, así que le vamos a dar la palabra rápidamente después para cerrar. ¿Ezio? Gracias, Sam. Sí, bueno, respecto a la pregunta que era sobre los límites de la propiedad en términos ambientales, efectivamente la propiedad hoy en día reconoce la función social, que es un límite, y dentro de la función social, una función que uno podría decir que es una función ambiental. Y el 19 número 8, que habló Valentina, también expresa que a propósito de la protección del patrimonio ambiental se pueden limitar otros derechos. O sea, uno entendería que está de alguna manera cubierto esto, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde viene el punto, eso en la práctica no ha sucedido todo lo que uno quisiera por distintos motivos que no tienen necesariamente que ver con la redacción de la Constitución, como con la interpretación que se hace sobre el derecho de propiedad y la lógica que sigue el Tribunal Constitucional. Yo creo que el problema está más ahí. Pero los cambios que nos parece por ahora que deberían introducirse en esta lógica, primero que nada están en el reconocimiento de los bienes comunes. Hoy en día en el artículo 19, número 23, los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos, dice a todos los hombres, que eso ha hecho comunes a todas las personas, entender cuáles son y que quedan fuera de la posibilidad de apropiación, pública o privada. Entonces, por ejemplo, ahí históricamente han estado las aguas, históricamente han estado las riberas de los ríos, las playas, el mar, el aire. Pero en algunos momentos y en algunos lugares han habido otros bienes también. Los peces, los bosques, los glaciares, la alta montaña, son cosas que tenemos que discutir si es que son parte de los bienes comunes, y por lo tanto que no son apropiables, sino que van a ser de acceso abierto, más allá de que haya obviamente una regulación para su uso. No quiere decir que cualquiera pueda usarlos y explotarlos, sino que va a haber una regulación, pero no va a haber propiedad sobre ellos. Entonces, limitar la propiedad desde la lógica de bienes comunes creo que es una primera cosa. Y una segunda, en la propia función ambiental de la propiedad, la función social en materia ambiental, es que la función social hoy día reconoce la posibilidad que tiene la ley de limitar al derecho de propiedad, pero solo la ley, o sea, solo el legislador podría limitar al derecho de propiedad a propósito de la función ambiental. Y yo creo que eso debería no considerarse que solo el legislador lo tiene, sino que considerar que la propiedad en sí misma tiene una función ambiental. Y por lo tanto que el juez, la administración o la ley pueden hacer esa limitación. Y es obvio que el juez y la administración van a tener estatutos diferentes que el que tiene el legislador. Pero la interpretación, por ejemplo, las interpretaciones que provienen del, voy a poner muy técnico, pero las interpretaciones que provienen del derecho norteamericano, que cree
que habría una especie de propiedad sobre un permiso de funcionamiento y que por lo tanto, si yo le cambio la regulación a ese permiso de funcionamiento, voy a estar expropiando al dueño de ese permiso, que es algo que está defendiendo hoy en día el ministro de Energía a propósito de las termoeléctricas, por ejemplo. Esa interpretación es, a mi juicio, es inaceptable hoy, pero debiera quedar en una constitución nueva, ecológica, mucho más claro que no es aceptable. O sea que los permisos de funcionamiento se modifican en la medida que se modifica la regulación, y cuando esa modificación es en pro de la conservación del medio ambiente, de la protección ambiental, de la protección de los derechos de las personas, se tienen que cambiar las maneras en que se generan los negocios, digamos, por hacerlo simple. Y el último punto, y aquí coincido con Valentina, los deberes. Un deber de protección ambiental puesto no solamente en el Estado, sino que en las personas, debiera propender a que la interpretación que cada uno de nosotros, y entre nosotros también las empresas, hacen de sus obligaciones, sea una interpretación pro natura, por ponerlo de alguna manera. O sea, que interpreten de buena fe que, por ejemplo, una norma ambiental está hecha para proteger al medio ambiente. No está hecha para que si a mí me autorizan hasta un máximo de 300, no sé, lo que sea, 300 miligramos de arsénico tirar al agua, entonces voy a tirar 299 todos los días. Y voy a poner dos ductos, entonces uno tira 299 y el otro tira 120, y nunca tiré 300. Obviamente esa es una interpretación mañosa, es un abuso de derecho en contra del medio ambiente, algo que hoy día aprendíamos con el profesor Caferata. El nuevo Código Civil argentino, por ejemplo, ha proscrito que se produzcan estos abusos de derecho cuando atentan contra el medio ambiente. Un avance súper interesante en Argentina de hace un par de años. Y con esto concluyo, y les agradezco mucho. Me tengo que ir a otro foro. Gracias por la invitación. Gracias, Ezio. Gracias, Soledad. Gracias, Valentina. Y obviamente gracias, Rosa, por ayudarnos también en esta labor de compartir, ¿no es cierto?, para las personas que lamentablemente no pueden oír. Yo me despido agradeciendo muchísimo a todos ustedes, un gran panel, la conversación obviamente da para un muchísimo más. Invito también a los asistentes a seguir atendiendo este tipo de foros. Además viene otro foro también el 10 de septiembre sobre el pueblo originario, donde uno de los panelistas es José Bengoa, y será muy, muy interesante también. Así que yo, finalmente, nada más que agradecer a Soledad, Rosa, Valentina y a todos ustedes. Y bueno, nos estamos viendo por ahí, y sigamos obviamente en la senda de la protección del medio ambiente, y vamos por una constitución nueva que garantice derechos, deberes de los ciudadanos y obviamente el medio ambiente. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Gusto chao. verlos.